Siempre he creído que el universo tiene una forma magistral de equilibrar las cosas, aunque a veces tarde en manifestarse. Mi nombre es Isabela Montero, y esta es la historia de cómo el destino me regaló el momento más dulce de vindicación que jamás hubiera imaginado. Hace 3 años, mientras trabajaba como arquitecta en un prestigioso estudio de diseño, conocí a Fernando Ramírez de la Vega en la inauguración de uno de mis proyectos. Él, heredero de una de las familias más influyentes, quedó cautivado no solo por mi diseño, sino por mi pasión al explicar cada detalle. Nuestro amor floreció como un torbellino de emociones intensas, y en menos de 6 meses ya estábamos comprometidos. Sin embargo, la noticia de nuestro compromiso cayó como una bomba en su círculo social, especialmente para su madre, doña Mercedes de Ramírez. Jamás olvidaré nuestra primera reunión en su mansión. Me recibió con una sonrisa gélida mientras ajustaba su collar de perlas heredado de generaciones. Arquitecta, qué peculiar. Siempre imaginé a mi hijo con alguien más, tradicional de nuestra clase. Pronunció cada palabra como si fueran pequeños dardos envenenados. Durante 3 años soporté un interminable desfile de humillaciones sutiles, comentarios mordaces en cenas familiares, exclusiones accidentales de eventos importantes y constantes recordatorios de mi origen humilde. Fernando siempre me defendía, pero su madre era una maestra en el arte de la crueldad elegante. El amor es pasajero, pero la clase es eterna, le susurraba a sus amigas durante los eventos sociales, asegurándose de que yo pudiera escucharla. Lo que nadie sabía, ni siquiera Fernando, era que yo guardaba un secreto que cambiaría todo. Mi abuelo, un hombre discreto y visionario, había construido silenciosamente un imperio inmobiliario internacional. Mientras doña Mercedes presumía de su antiguo dinero, mi abuelo multiplicaba sus inversiones en 3 continentes. Heredé no solo su pasión por la arquitectura, sino también un legado que haría palidecer la fortuna de los Ramírez. Todo se mantuvo en perfecto secreto hasta la fastuosa celebración del 40º cumpleaños de Fernando. Doña Mercedes había organizado una fiesta extravagante en el salón más exclusivo de la ciudad, invitando a la crème de la sociedad. El ambiente resplandecía de lujo y pretensión, convirtiendo cada rincón en el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Nadie imaginaba que esa noche el destino tenía preparada una lección inolvidable sobre el verdadero significado de la clase y el valor. El salón principal del exclusivo Club Emperador resplandecía aquella noche con un lujo que rozaba lo extravagante. Las arañas de cristal Swarovski derramaban luz sobre las mesas decoradas con orquídeas tailandesas y rosas negras importadas. El aroma del champagne Cru Clos d'Ambonnet se mezclaba con el perfume Clive Christian de doña Mercedes, creando una atmósfera embriagadora de opulencia. Desde mi llegada, noté la meticulosa estrategia de mi suegra. Me había ubicado en la mesa más alejada del salón, rodeada de sus amigas más venenosas. La condesa Victoria, famosa por destruir reputaciones entre sorbo y sorbo de champagne, y doña Beatriz, cuya lengua afilada había provocado más de un divorcio en la alta sociedad. Es por protocolo, querida, había dicho Mercedes con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fernando, espléndido en su smoking Tom Ford, intentaba dividir su atención entre los invitados importantes y yo, mientras su madre lo mantenía ocupado presentándole señoritas de buena familia. Entre copa y copa, escuchaba los comentarios ponzoñosos. ¿Sabían que vivía en un apartamento rentado cuando conoció a Fernando? Imaginen eso, rentado. Component Placement, susurraba la condesa Victoria, provocando risitas maliciosas. El momento decisivo llegó durante el brindis principal. Mercedes se levantó sosteniendo su copa de cristal Baccarat, su vestido Valentino Haute Couture, capturando todas las miradas. Queridos amigos de la más alta sociedad,
comenzó, su voz destilando dulce veneno. Hoy celebramos 4 décadas de mi adorado hijo. Fernando siempre ha sido excepcional en todo, aunque sus ojos se clavaron en mí como dagas. Algunas decisiones recientes han sido cuestionables. Los murmullos se extendieron por el salón como una onda en agua cristalina. Fernando intentó intervenir, pero ella levantó su mano enjollada, silenciándolo con un gesto. Como madre, solo deseo proteger el legado de nuestra familia. No todos entienden el peso de nuestro apellido. Algunos solo ven oportunidades económicas. Cada palabra suya era un dardo envenenado, pero por primera vez en 3 años sonreí. El notario de mi abuelo me había contactado esa mañana con noticias que cambiarían todo. Mientras los 200 invitados observaban el espectáculo con una mezcla de horror y deleite morboso, sentí el peso del sobre en mi bolso Hermès. Mercedes continuaba su discurso demoledor, cada frase cuidadosamente construida para humillarme frente a la élite social. Sin embargo, esta vez, el destino tenía otros planes. El karma, como dicen, es una dama paciente, y esta noche cenaba en mi mesa. En ese instante preciso, mientras el veneno de Mercedes aún flotaba en el aire, me incorporé con la gracia de quien sabe que tiene el control absoluto de la situación. El sobre color marfil en mis manos, con el emblema discreto de la familia Romano, pesaba con la fuerza de 3 años de humillaciones a punto de ser vengadas. El silencio descendió sobre el salón como una cortina de seda pesada. Querida suegra, mi voz resonó cristalina en cada rincón del salón, amplificada por la acústica perfecta y el silencio sepulcral. Durante 3 años he escuchado sus teorías sobre mi supuesto interés en la fortuna familiar de los Ramírez. Esta noche me permitiré iluminarla sobre algunos detalles que evidentemente desconoce. Extraje los documentos del sobre con la delicadeza de quien desenvaina una espada de precisión. Mi abuelo, don Alessandro Romano, falleció la semana pasada. Continué, saboreando cómo el color abandonaba el rostro maquillado de Mercedes. El apellido Romano causó el efecto esperado. Jadeos ahogados y murmullos de reconocimiento se extendieron por el salón. En el mundo de las grandes fortunas, el Imperio Romano era legendario, aunque la familia siempre se mantuvo en un discreto segundo plano. Como su única heredera, proseguí, mientras el notario se acercaba con paso firme desde su posición estratégica entre los invitados. Acabo de recibir el control de un patrimonio que hace parecer la fortuna de los Ramírez como una modesta cuenta de ahorros. La condesa Victoria, en su mesa, dejó caer su copa de champán sobre su vestido Dior, creando una mancha que nadie notó. Mercedes se tambaleó, necesitando apoyarse en el respaldo de su silla de terciopelo italiano. «¡Imposible!», susurró, su voz quebrándose. «Los romanos son los propietarios del complejo donde está ubicado este club». «Sí, entre otras propiedades», sonreí, extendiendo los documentos hacia Fernando, quien los tomó con manos temblorosas. «Mi amor, quería compartir esto contigo en la intimidad de nuestro hogar, pero tu madre ha insistido tanto en discutir fortunas familiares esta noche». El notario, el señor Martínez, se acercó con la solemnidad propia de su profesión para certificar la autenticidad de los documentos. Los 200 invitados contenían el aliento, presenciando cómo el plan meticuloso de humillación de Mercedes se convertía en su propia caída en desgracia. Mi suegra observaba la escena como si estuviera viviendo una pesadilla, mientras sus amigas de la alta sociedad comenzaban a alejarse sutilmente de ella, como ratas abandonando un barco que se hunde. El silencio en el salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo de plata Cristofle. Fernando examinaba los documentos con atención milimétrica, sus ojos dilatándose con cada página que revelaba el verdadero alcance del Imperio Romano.
El notario Martínez, con la solemnidad de un juez supremo, certificaba cada firma, cada sello, cada cifra astronómica que hacía parecer la fortuna de los Ramírez como una propina modesta. «Estas propiedades en 5 continentes», murmuró Fernando. «Los centros comerciales, los hoteles de lujo, las torres residenciales. Isabela, ¿esto es?» Su voz se quebró ante la magnitud de la revelación. Mercedes, mientras tanto, se había desmoronado en su silla de terciopelo italiano. Su rostro, antes perfectamente maquillado con productos La Prairie, mostraba ahora surcos negros donde el rímel de 1000 euros se derretía con sus lágrimas de humillación. «Mi abuelo», pronuncié cada palabra con la claridad de un cristal Baccarat. «Me enseñó que la verdadera aristocracia reside en el alma, no en la cuenta bancaria. Me instruyó en el arte de la discreción con la riqueza y la generosidad con el corazón, principios que lamentablemente algunas personas confunden con debilidad o ingenuidad». La condesa Victoria y su séquito de víboras sociales, que minutos antes saboreaban mi supuesta desgracia, ahora gravitaban hacia mí como polillas desesperadas. «Querida, siempre intuí tu excepcionalidad», intentó reconciliarse Victoria, pero la silencié con una mirada que habría congelado el champaña Louis Roederer cristal que servían. «Fernando», me dirigí a mi esposo, ignorando deliberadamente los intentos patéticos de socialización de la alta sociedad, «lamento haber guardado este secreto. Era el deseo expreso de mi abuelo mantener nuestra privacidad, y sinceramente quería que nuestro amor floreciera en su propia tierra, no en el invernadero del dinero». Mi esposo acortó la distancia entre nosotros, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración, comprensión y algo más: orgullo. «Isabela, me enamoré de tu luz interior, no de tu cuenta bancaria. Aunque debo confesar que ver a mi madre probar el sabor amargo de su propia medicina es poéticamente justo». Mercedes se incorporó con la desesperación de una reina destronada, sus dedos temblorosos ajustando nerviosamente su collar de perlas Mikimoto, mientras sus ojos, enrojecidos por la humillación y el rímel Chanel corrido, buscaban frenéticamente aliados entre los 200 invitados. El salón, sin embargo, había cambiado sus lealtades con la velocidad de un vendaval, dejándola tan sola como una estatua en medio de un jardín abandonado. «No permitiré que una advenediza como tú destruya el legado centenario de los Ramírez», espetó con voz quebrada, en un último intento desesperado por mantener su posición. Sus palabras rebotaron en las paredes revestidas de seda del salón, encontrando solo un silencio sepulcral como respuesta. Fernando se tensó a mi lado, su mandíbula apretada revelando años de conflicto interno entre el amor filial y la justicia. Pero le tranquilicé con un suave apretón de mano. Esta era mi batalla final. ¿Destruir? Mi voz resonó con la claridad de una copa de Baccarat. «Querida suegra, aún hay más que necesitas saber». Con un gesto elegante, el notario Martínez extrajo otro documento de su maletín Hermès. «Este es el contrato de compra del 51% de las acciones de Empresas Ramírez, firmado hace exactamente 3 días. Su difunto esposo, en un último acto de lucidez y preocupación por el futuro del imperio familiar, lo vendió en secreto antes de partir, anticipándose a su, digamos, imprudente gestión del patrimonio familiar. El impacto fue devastador. Mercedes se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, su rostro perdiendo el último vestigio de color bajo el maquillaje La Prairie. La condesa Victoria, quien minutos antes disfrutaba de mi humillación, ahogó un grito que resonó en todo el salón. Los murmullos se transformaron en un crescendo de asombro y especulación, mientras Fernando, con manos temblorosas, confirmaba la autenticidad de cada palabra en los documentos. Así que, técnicamente, continué con una sonrisa serena, saboreando cada palabra como un fino vino Chateau Lafite Rothschild.
Ahora soy la propietaria mayoritaria de la empresa que usted pensaba utilizar como arma para destruirme socialmente. El destino tiene un sentido del humor bastante refinado, ¿no le parece? El salón entero contuvo el aliento, creando un silencio tan denso que podía escucharse el tintineo de las copas de champán en las mesas más alejadas. Mercedes abrió y cerró la boca varias veces, pero las palabras murieron en su garganta, como burbujas de champán que pierden su efervescencia. Su imperio de cristal, construido sobre cimientos de arrogancia y prejuicios, se había hecho añicos bajo el peso de su propia soberbia. Las mismas personas que minutos antes reían de sus crueles comentarios, ahora la observaban con una mezcla de lástima y desdén, como quien contempla un jarrón Ming roto, algo que alguna vez fue valioso, pero que ya nunca podrá recuperar su gloria. La verdadera clase, querida suegra, concluí mientras me levantaba con la gracia de una bailarina de ballet, no se hereda con un apellido ni se compra con una cuenta bancaria abultada. Se demuestra con acciones, con la humildad de reconocer el valor intrínseco de cada ser humano y sobre todo con la capacidad de tratar a todos con la dignidad que merecen independientemente de su origen o fortuna. Esta es una lección que, lamentablemente, usted nunca logró aprender. Los eventos que siguieron a aquella noche memorable se desarrollaron como una perfecta coreografía del destino. Mercedes, despojada de su poder y prestigio social, abandonó la fiesta sin pronunciar otra palabra, llevándose consigo solo los fragmentos de su orgullo destrozado. Su salida fue tan silenciosa como dramática había sido su caída. Fernando, lejos de sentirse traicionado por mi secreto, comprendió perfectamente mis motivos. Esa misma noche, mientras los últimos invitados se retiraban entre murmullos y especulaciones, me abrazó con una mezcla de admiración y amor renovado. «Siempre supe que eras extraordinaria», susurró en mi oído. «Pero tu grandeza no tiene nada que ver con el tamaño de tu cuenta bancaria». En las semanas siguientes, reorganicé las empresas Ramírez con eficiencia y compasión. No hubo despidos masivos ni venganzas mezquinas, como muchos esperaban. En cambio, implementé mejoras en las condiciones laborales y programas de beneficios que mi abuelo siempre defendió. La empresa floreció bajo una nueva filosofía de liderazgo basada en el respeto y la dignidad. Mercedes se recluyó en su villa en la costa, alejada de los círculos sociales que una vez dominó. Le asigné una generosa pensión mensual, no por obligación, sino por elección. Como mi abuelo solía decir, la verdadera victoria no está en humillar al adversario, sino en demostrar que somos mejores que sus mezquindades. La condesa Victoria y su séquito intentaron desesperadamente mantener una relación conmigo, pero establecí límites claros. Las invité a colaborar en obras benéficas y proyectos sociales, transformando su energía para el chisme en algo productivo. Algunas aceptaron el cambio, otras desaparecieron en la oscuridad de su propia irrelevancia. Fernando y yo fortalecimos nuestro vínculo, ahora libre de las sombras de la duda y el prejuicio. Juntos comenzamos a construir un legado basado no en el apellido o la fortuna, sino en los valores que mi abuelo me inculcó: trabajo honesto, respeto por todos y la comprensión de que el verdadero poder reside en cómo tratamos a los demás. Un año después de aquella noche que cambió todo, observo la ciudad desde el ático del edificio principal de las empresas Romano Ramírez. La fusión de ambos imperios no solo creó el conglomerado más poderoso del país, sino que estableció un nuevo estándar de responsabilidad corporativa y liderazgo ético. El legado de mi abuelo floreció de maneras que ni siquiera él hubiera imaginado. Mercedes, sorprendentemente, experimentó una transformación profunda después de su caída. La humildad llegó a ella como una visitante tardía, pero bienvenida. Hace 3 meses apareció en mi oficina, no como la orgullosa matriarca que una vez fue, sino como una mujer que finalmente había comprendido el verdadero significado de la clase.
Su disculpa, sincera y vulnerable, marcó el inicio de una relación nueva, no perfecta, pero genuina. La condesa Victoria ahora preside la fundación benéfica que establecimos, canalizando su antigua pasión por los chismes sociales en la organización de eventos caritativos que realmente impactan vidas. La transformación de la alta sociedad ha sido fascinante de observar, de un círculo cerrado de privilegios a una red de acción social y cambio positivo. Fernando y yo esperamos nuestro primer hijo, una niña que llevará el nombre de mi abuelo en su versión femenina, Alessandra. La decoración de su habitación combina piezas heredadas de ambas familias, un testimonio silencioso de cómo el amor puede unir mundos aparentemente irreconciliables. Mercedes, en un gesto que me conmovió profundamente, envió el antiguo collar de perlas de la familia Ramírez con una nota: para que mi nieta sepa que la verdadera herencia no está en las joyas, sino en las lecciones que aprendemos y transmitimos. El imperio empresarial prospera bajo un modelo de gestión que prioriza el bienestar de los empleados y la responsabilidad social. Los programas de becas universitarias, vivienda asequible y atención médica integral que implementamos han transformado miles de vidas. Como mi abuelo solía decir, el dinero solo tiene valor cuando se usa para elevar a otros. La revista Forbes publicó recientemente un artículo sobre nuestra historia, titulado El poder del karma corporativo: cómo una heredera secreta revolucionó la alta sociedad. Lo guardo en mi escritorio no por vanidad, sino como recordatorio de que el verdadero triunfo no está en la venganza, sino en la transformación positiva que podemos inspirar en otros. Cada noche, cuando regreso a casa y veo a Fernando esperándome con una sonrisa, pienso en cómo el destino tejió esta intrincada red de acontecimientos. La herencia más valiosa que recibí de mi abuelo no fue su imperio financiero, sino su sabiduría. La verdadera riqueza reside en la capacidad de mantener nuestra integridad frente a la adversidad y usar nuestro poder para elevar a otros.